Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir este tiempo de aprendizaje en el cual intentaremos, ¿verdad?, tocar temas que son de interés para la iglesia y que en muchas ocasiones, aun cuando lo estamos viviendo dentro de nuestra familia de la fe, se nos hace difícil reconocerlo o aceptarlo, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de hablar en la tarde de hoy de lo que es la diversidad funcional dentro de nuestras congregaciones y vamos a estar dando dos talleres, uno a la 1 de la tarde y inmediatamente tendremos otro taller a las 2 de la tarde, que entonces estaremos hablando de lo que es la adaptación de la iglesia para poder servir a esta comunidad y a las familiares de esta comunidad a los cuales han llegado a nuestra congregación. Esta primera parte de la charla nos centraremos más bien en tratar de reconocer e identificar el problema o la situación que nosotros tenemos en la actualidad en nuestra iglesia con personas que tienen una diversidad funcional. Y por diversidad funcional estaremos hablando de lo que es personas que tienen síndrome Down, personas que tienen autismo, personas que pueden tener déficit de atención, personas que puedan tener algún tipo de problemática en cuanto a su movilidad, problemas auditivos, personas que son no videntes e incluso personas que lo que pueden tener es enanismo. Dentro de este trabajo que estamos tratando de traer en la tarde de hoy, establecimos como objetivo poder establecer claramente la importancia que tiene que la iglesia pueda identificar, pueda aceptar e integrar a personas con diversidad funcional dentro de las prácticas religiosas con un fin específico, que es incluirlos activamente dentro de nuestra comunidad de fe. Y nosotros queremos incluirlo dentro de nuestra comunidad de fe porque la realidad es que en muchas ocasiones, cuando nosotros hablamos de las personas con diversidad funcional, los vemos llegar a la iglesia, son parte de nuestras congregaciones, pero a la hora de la verdad se nos hace difícil integrarlo a la vida cotidiana de nosotros. Y lo que nosotros estamos tratando de establecer es que estas personas son tan valiosas dentro de nuestra congregación como lo son las personas que no tienen ningún tipo de condición o impedimento que les pueda moverse o expresarse en la misma manera que nosotros lo hacemos. Cuando nosotros hablamos de la diversidad funcional dentro de las iglesias, muchas personas se preguntan por qué esto es tan importante para nosotros. Y la verdad es que este tema de la diversidad funcional es más apremiante dentro de la iglesia de lo que muchas veces nosotros hemos podido comprender. La prevalencia de personas con diversidad funcional en Puerto Rico y en Estados Unidos han ido en incremento de maneras alarmantes para nosotros. Muchos de los matrimonios que están llegando a nuestras iglesias hoy día, la realidad es que están llegando con personas que tienen diversidad funcional. Más aún, muchas de las parejas jóvenes que se están casando en nuestra congregación van a enfrentar esta problemática. Las estadísticas en nuestra sociedad son sumamente altas. Así que sería un poco simplista decir que esto es un problema que solamente atañe a la sociedad. La realidad es que la iglesia se nutre de las mismas personas de las cuales se nutre la sociedad. Y los mismos problemas que estamos enfrentando en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, lo enfrentamos en la iglesia. Cuando vamos a la iglesia generalmente tiene un detalle o un problema mayor, y es que en nuestras iglesias se carece de ministerios de apoyo, tanto para estas personas con diversidad funcional como para sus familiares. Nosotros nos preparamos para trabajar con muchos temas dentro de la congregación, pero en muy pocas ocasiones nos preparamos para atender este tipo de problemática. ¿Y por qué se nos hace difícil prepararnos para este tipo de problemática o para este tipo de realidad dentro de nuestras iglesias? Porque en muchas ocasiones conllevaría preparar muchas personas para trabajar con pocas personas de las que hay en nuestra congregación. O ese es el pensar de muchas personas, de muchos hermanos dentro de nuestras iglesias. La poca información que tenemos dentro de la iglesia para poder entender el problema de la diversidad funcional o la situación o realidad que en nuestras iglesias hay de diversidad funcional, nos hace más difícil todavía el poder atender esta necesidad que surge en la iglesia. Nosotros estamos convencidos que Dios está invitando a todas las personas que van a nuestra iglesia a servirle.
Nosotros estamos convencidos que Dios quiere que estas personas acepten al Señor como su Salvador. Y estas personas tienen el derecho de manejarse o de poder expresarse dentro de la iglesia de forma independiente y sobre todo de manera digna. La iglesia tiene una responsabilidad en cuanto a este tema. Si nosotros buscamos en la Biblia, pues hay un versículo clave en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 14, que dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Este versículo es interesante porque cuando nosotros vamos a la palabra y buscamos el encabezado de este capítulo lleva por título la santidad y justicia de Dios. Así que dentro de lo que Dios nos pide como iglesia, como un aspecto de santidad y de justicia, incluye dentro de esa porción cómo vamos a trabajar con personas que tienen una diversidad funcional, pero son parte de nuestra congregación. Aunque nosotros no lo hayamos visto así, es importante que como congregación, como creyentes y como hijos de Dios entendamos que esto es un tema que debemos atender. Dios está interesado en atender las necesidades de las personas que llegan hasta nuestra congregación. Así que cuando nosotros estamos hablando dentro de la diversidad funcional, la pregunta más típica que hay es: ¿qué es eso que llamamos diversidad funcional? La verdad es que el término de diversidad funcional se empieza a utilizar para eso del año 2005 por personas que precisamente se sienten que tienen una diversidad en su funcionamiento. Y lo que trataba era de evitar palabras que de salida se podían ver como un poco denigrantes para estas personas, como lo puede ser impedidos, como puede ser impedimento, minusválidos, o como mucha gente llaman a las personas de baja estatura, los enanitos, ¿verdad? Trata de evitar todo ese tipo de señalamientos de palabras que de una manera u otra podrían de salida sentirse como un menosprecio o como una palabra que está haciendo dos grupos dentro de nuestra congregación. Como si tuviéramos una congregación para las personas que no tienen ningún tipo de diversidad funcional y otra para aquellos que sí lo tienen. Así que para eso ellos empiezan a utilizar el término de diversidad funcional, y esto es a toda persona que tuviera alguna realidad en su vida que le hiciera funcionar o trabajar de manera diferente en las cosas que son de nuestro diario vivir o las cosas cotidianas. Toda persona que tenga que ejecutar, ya sea su hablar, ya sea su caminar, ya sea su leer, ya sea su forma de ir al baño, de comunicarse o de relacionarse con las personas, que lo utilice de una manera diferente a lo que normalmente nosotros utilizamos en la iglesia, todo ese tipo de personas entonces se encierra en lo que es la diversidad funcional de nuestra congregación. Pero en Puerto Rico habrá realmente un problema de diversidad funcional. La realidad es que buscar estadísticas de la cantidad de personas que hay en Puerto Rico, no en las iglesias, que hay en Puerto Rico con problemas de diversidad funcional es bien difícil. En Puerto Rico no se llevan estadísticas concretas de cuántas personas tienen o no diversidad funcional. Lo más certero que se ha podido conseguir fue que para el 2012 se asignó al negociado de estadística que tratara de determinar cuántas personas en Puerto Rico mayores de 16 años tenían algún tipo de diversidad funcional. Y para sorpresa de los que hacen el estudio, se encuentran que sobre 300,000 personas en Puerto Rico tienen diversidad funcional. Estos son personas mayores de 16 años. Cuando se trata de buscar la prevalencia, que entonces se cogen niños desde edad bien temprana hasta personas adultas, se encuentran que en Puerto Rico hay sobre 625,000 personas con diversidad funcional. Esto es tan alarmante que ahora mismo se estima que en Puerto Rico y Estados Unidos, 1 de cada 700 niños que nace con el síndrome de Down. Pero más aún, en el censo del 2010 de Puerto Rico, se estima que la población sorda era de 150,000 personas. Ante esta realidad, el gobierno de Puerto Rico manda a hacer unas estadísticas y unos estudios, y se sorprenden porque los estudios en el 2019 a grosso modo dejan ver que es más de 300,000 personas las que en Puerto Rico ahora mismo se consideran que son sordas o parcialmente sordas. Más alarmante aún, en Puerto Rico y Estados Unidos
la tasa de crecimiento de las personas con el espectro de autismo ha aumentado en las últimas 2 décadas sobre un 600%. Se estima que en la actualidad, según el CDC de Atlanta, 1 de cada 54 niños que nace hoy día en Puerto Rico nace con autismo. ¿Qué nos deja ver esto? Como dijimos al principio, la iglesia se nutre de las mismas personas que la sociedad. Por lo tanto, esto es una realidad que está dentro de nuestras iglesias. Hoy nosotros como iglesia, de la misma manera que nos preparamos para trabajar con personas alcohólicas, con personas con problemas matrimoniales, problemas familiares, la iglesia debería sacar tiempo para atender esta situación, porque esto es una realidad que está habiendo en nuestras iglesias y que más que disminuir, se espera que aumente. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Bueno, a mí me gusta, traté de no buscar versículos que fuesen muy ocultos dentro de la palabra para algunas personas, más bien traté de traer versículos que generalmente nosotros usamos en la iglesia, pero que pareciera que no aplica a esta comunidad. Fíjense qué lindo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4, porque esto es bueno y agradable a Dios. Agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, todos, vengamos al conocimiento de la verdad. Un versículo que todos nosotros aprendemos en escuela bíblica, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos creamos. Tercero, ya podemos establecer que Dios quiere que vengan a la verdad, que todos vengamos a la verdad y que todos creamos. La pregunta es cómo pues ellos pueden invocar a alguien en quien no han creído y cómo creerán si no lo han oído y cómo oirán si no hay quien les predique. Ahora la iglesia con estos versículos deberíamos preguntarnos qué hacemos con las personas que tienen diversidad funcional en la iglesia. Nos estamos preparando como congregación y como iglesia para atender una comunidad que posiblemente no entiende el evangelio como tú y yo lo entendemos, que no comprenden el dialogar como tú y yo dialogamos, mas sin embargo a través de estos pasajes podemos ver que Dios está interesado de que ellos le conozcan y que vengan a él. Y esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Interesantemente, el mundo lo ha entendido en unas áreas. Por eso las escuelas se adaptan y buscan maneras de trabajar con personas que tienen una diversidad funcional, buscan maneras alternas para trabajar con ellos. Y la invitación que nosotros queremos hacer en esta tarde es precisamente a eso, que nosotros reconozcamos en la tarde de hoy que en nuestras iglesias existen personas con diversidad funcional y que nosotros tenemos que ser intencionales en el adaptarnos para poder servir a esta comunidad. Con la intención de nosotros poder descubrir cómo estaba, como dije ahorita, no habían encuestas en Puerto Rico, queríamos descubrir cómo estaban la realidad de nuestros hermanos en Cristo, de nuestras iglesias en cuanto al tema de la diversidad funcional. No podíamos abarcar todos los temas, al igual que en estas dos conferencias no vamos a poder abarcar todos los temas, vamos a tocarlos todos por encima, pero sí vamos a utilizar como base un estudio que hicimos aquí en Puerto Rico, que se hizo incluyendo iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera, donde nosotros encuestamos a 146 hermanos, que todos eran miembros activos de nuestras congregaciones, que todos estaban en ese momento en comunión con la iglesia y con el Señor, y que todos fuesen mayores de 16 años para tratar de indagar cuán real era esta problemática dentro de sus vidas y de sus iglesias. Así que nosotros preparamos un cuestionario y lo suministramos en estas iglesias e indagábamos precisamente sobre el tema del autismo en las iglesias. Aunque nosotros vamos a tocar aquí o estamos presentando el autismo solamente en esta encuesta, la realidad es que en los últimos días he hablado con varios hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera. Uno de ellos es padre de un niño con enanismo, otro de ellos tiene un familiar que tiene autismo, otro de ellos tiene su esposa tiene Alzheimer. Y cuando me puse a dialogar con ellos para tratar de indagar si su sentir sobre la problemática en la iglesia
era el mismo que el de nosotros, que somos padres de niños con autismo, nos sorprendimos porque la percepción de todos nosotros, no importa cuál sea la condición, era la misma. Y dirigido a eso es que entonces nosotros estamos suministrando esta información para ustedes en la tarde de hoy. Cuando nosotros empezamos a preguntar cuántas personas en nuestras congregaciones tenían un familiar o una persona cercana que estuviese diagnosticada con autismo, para nosotros fue una sorpresa porque de inicio nosotros entendíamos que la tasa de prevalencia en nuestras iglesias debía estar entre un 10 y un 15%. Mas, sin embargo, cuando recogimos las encuestas, nos topamos con que el 56% de las personas encuestadas en nuestras iglesias tienen un familiar o amigo cercano diagnosticado con autismo. Esto es una problemática que está afectando a más de la mitad de las personas que están llegando a nuestras iglesias. Y si nosotros nos sentimos conformes en muchas ocasiones en atender problemas que afectan al 5 o 10% de la iglesia, aquí tenemos un problema que está afectando sobre el 50% de nuestras congregaciones y muchas veces no nos damos cuenta que debemos atenderlo. Y yo creo que lo que la Alianza Cristiana y Misionera nos está dando la oportunidad en la tarde de hoy es de poder expresarles a ustedes que hay algo más que podemos hacer desde nuestras iglesias. Dentro de lo que le preguntamos a las personas, queríamos ver cómo la iglesia se expresaba o cómo la iglesia identificaba a estos niños a la hora de hablar con ellos. Y el 86% de las personas que nos contestaron nos dijeron que se refieren a esta comunidad como niños especiales. Así que no es muy diferente a lo que el mundo hace. Esto ha sido el término que todo el mundo ha comenzado a utilizar a la hora de ver una persona con diversidad funcional. Pero interesantemente, luego de esta pregunta, nosotros le preguntábamos a los hermanos, ¿por qué le llamas niño especial? Y ahí se revelaba realmente lo que había en el corazón de las personas. Y nos dimos cuenta que el decir niño especial no era otra cosa que un eufemismo. Porque cuando le decíamos, ¿por qué tú le llamas niño especial a esta persona? Lo que nos contestaban es porque estos eran niños anormales, porque estos eran niños locos, porque estos eran personas que dañaban el culto. Y entonces nos dimos cuenta que las personas ven a estos niños como un problema dentro de nuestras congregaciones, pero como no nos atrevemos a llamarlo de esa manera, entonces le decimos, tienen un niño especial. Así que en el corazón y en la mente de ellos terminamos dividiendo nuevamente la iglesia como si hubiesen dos grupos de hermanos. Y eso es lo que no queremos ver dentro de la iglesia. Al indagar por qué ellos lo ven como personas que pueden causar un problema dentro de la iglesia, que no son aptos para estar en la iglesia, como algunos dijeron, nos sorprendió a nosotros porque más de la mitad de las personas a las que nosotros encuestamos nos dijeron que estos eran niños que no entendían conceptos que se hablan en la iglesia. Así que la percepción de la iglesia es que estos son niños que molestan en la iglesia y no tiene sentido que le hablemos de fe, no tiene sentido que hablemos de la oración, no tiene sentido hablar de la adoración, porque estos niños, para esas personas, no entienden ninguno de estos conceptos. Interesantemente, solamente el 5% de los encuestados nos dijo a nosotros que creía que estos niños entendían esos conceptos. Ahorita vamos a ver la repercusión que trae esto dentro de nuestras iglesias. Nos fuimos entonces a preguntar, ¿ustedes creen que estos niños deben hacer profesión de fe? Más de la mitad, podríamos decir que estamos 50-50, pero es un poquito más de la mitad, de las personas encuestadas nos dio dos datos que para nosotros fueron significativos. Y es que las personas entendían que estos eran niños que no debían hacer profesión de fe en ningún momento en su vida, ni en su niñez, ni en su juventud, ni en su adultez. Al preguntar por qué la iglesia piensa que estos niños no deben hacer profesión de fe, la contestación también fue dividida mitad y mitad. La contestación que nos dijeron fue que estos niños meramente por tener la condición que tienen ya son salvos. Así que ahora para la iglesia tenemos una comunidad que está en medio nuestro, que no entiende, no tiene que hacer profesión de fe y no son salvos. Y ya son salvos, perdónenme. Por lo tanto, ¿para qué atenderlos? ¿O para qué atender este problema? Así que podríamos decir que hasta este momento podríamos tener una iglesia en negación que no ha aceptado la realidad que estamos viviendo.
Ahí nos preguntamos entonces para esta gente, ¿hasta qué punto se puede entender como innecesario el invertir nuestro tiempo, el invertir nuestros recursos, el invertir nuestro dinero en una población que no entiende, no necesita y ya son salvos? Al preguntar si asisten niños con el trastorno de autismo a las iglesias, para nosotros fue sorprendente que el 63% contestó que sí, que parece ser un número alto, pero un 34% de las personas que entrevistamos nos dijo que no, que en su iglesia no asistía ninguna persona con autismo. El único detalle con este dato es que en todas las iglesias que encuestamos habían niños que tenían autismo. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos atender una problemática que no nos hemos dado cuenta que existe en nuestra iglesia? Así que debemos comenzar, antes de pensar en adaptarnos o antes de pensar en resolver este problema, debemos pensar en cómo nos capacitamos para identificar esta situación dentro de nuestras congregaciones. Aquí va entonces la última parte de nuestro estudio, y va dirigido a ver cómo nosotros como iglesia podemos entender que somos responsables de la conducta de estos niños y cuán capacitados estamos o cuán entendidos estamos en identificar estas necesidades de los niños y a quién le adjudicamos la culpa de por qué el niño se comporta de tal manera. El 52% de las personas que entrevistamos entienden que estos niños tienen conducta que pueden distraernos en el culto. Ellos dicen, estos niños que tenemos en la iglesia tienen cosas que nos distraen a la hora de atender el culto. Otros fueron más severos en decirnos, estos niños nos dañan el culto. ¿Cuáles son esas conductas que ellos entienden que pueden dañarnos el culto? Pues ellos entienden que estos son niños que hacen mucho ruido en la iglesia. Ellos ponen que son personas que hacen sonidos raros en la iglesia, niños que corren en nuestras iglesias, niños que empiezan a hacer gestos con su cara y a veces a mover su mano de manera tal que ellos se sienten distraídos y sienten que estos niños les han cortado la comunión. Pues entonces, interesantemente le preguntamos, ¿y la iglesia tiene algún factor que pueda afectar la conducta de este niño para que este niño funcione de esta manera? Entonces ahí la mayoría dijo, no hay nada en la iglesia que pueda afectar a estos niños. Cuando la realidad es que hay muchas cosas dentro de la iglesia que pueden alterar a estos niños con diversidad funcional y que los podrían inducir a que ellos sientan la necesidad de correr por la iglesia, la necesidad de hacer sonido o la necesidad de simplemente empezar a llorar para que los saquen del lugar. Entonces aquí hay algo que nosotros como iglesia debemos aprender, y es que muchas de las cosas que estos niños hacen que nos podrían distraer dentro de la iglesia son provocadas precisamente por nosotros mismos. Entonces, nosotros como iglesia deberíamos conocer cuáles son esos factores que nos están afectando y que afectan el comportamiento de este niño. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando usted llega a una iglesia y usted ve una lámpara que tiene un tubo blanco y ve la iglesia que tiene un tubo amarillo en la misma lámpara, usted ni cuenta se da. Para un niño con autismo, ese cambio de color, su cerebro no lo procesa. Y al cerebro no poder procesar ese cambio de color, ese niño se descompensa y lo más seguro ese niño va a empezar a correr en la iglesia. Nosotros estamos hablando durante este congreso de lo que es el amor de Dios en la iglesia. Y aunque usted y yo no lo creamos, el acto de amor que usted puede tener para un niño con autismo en la iglesia es, aunque ese tubo amarillo esté bueno, sáquelo y póngalo todo del mismo color. Y usted verá que ese niño se va a sentir mucho más confortado en la iglesia y se va a comportar mucho más tranquilamente. Otra cosa que nosotros muchas veces no hacemos es medir cuán alto está el sonido de la iglesia. Y estos niños no escuchan como escuchamos nosotros. Su nivel de sonido y su hipersensibilidad auditiva en muchas ocasiones supera por mucho lo que la persona neurotípica tiene. Y lo que para usted no es alto, para estos niños podría serlo. Y ahí es que el niño va a empezar a gritar, va a taparse los oídos, porque él lo que está tratando es de compensar este sonido que yo no puedo manejar con un sonido que yo pueda manejar. Entonces, si nosotros como iglesia conocemos esto,
Y entendemos que este no es un niño malcriado, que esto no es un niño irrespetuoso, ni un niño irreverente, sino una persona que necesita que nosotros hagamos ciertos ajustes dentro de la iglesia por amor a él, para que él aprenda a amar a Dios. Yo creo que debemos hacer algo. Dios nos llama a que él también crea y a que él también conozca la verdad. Después de todo, a eso fue llamada la iglesia. Y nosotros lo que queremos dejar en esta tarde es que nosotros podamos comprender que el evangelio es para todos los que están en la iglesia y que la responsabilidad de predicar el evangelio es nuestra. Y si esto conlleva que nos tengamos que adaptar como iglesia, adaptémonos. El 35% de las personas con que tuvimos conversación o encuestamos decían haber detectado la necesidad en la iglesia de trabajar programas que pudieran ayudar a personas con diversidad funcional. Pero interesantemente, solamente el 4% de estas personas se acercaron al pastor de la iglesia o al líder de la iglesia para decirle, necesitamos hacer algo. El 96% dice, yo creo que necesitamos hacer algo, pero nadie lo habla. Ninguna de las 4 iglesias que nosotros encuestamos tenía programas para atender esta comunidad. Pero lo que a mí más me sorprendió de todo esto es que después de hablar del tema, después de encuestarlo y hacer conciencia sobre el tema, todavía había un 10% de los hermanos de nuestras congregaciones, miembros activos, que nos dijeron, esto no es culpa de la iglesia, esto no es responsabilidad de la iglesia, no tenemos nada que hacer. Cuando nos acercamos a los que son los líderes, maestros de la iglesia que atiende esta comunidad, el 68% de las personas, lo que podemos traducir en 2 de cada 3 personas nos dijeron, no me siento listo para trabajar con esta comunidad. Y el 72% acepta no haber buscado información en los últimos 6 meses sobre estos temas. ¿Qué concluye este tema para establecernos a nosotros que la iglesia tiene algo que hacer y que nos sienta la base de algo que nosotros como iglesia tenemos que aceptar? Para mí, los resultados de este estudio son un tanto alarmantes. ¿Por qué? Porque si nosotros como iglesia vemos que esta población que está en nuestra congregación no entiende lo que nosotros hablamos en nuestro diario vivir en la iglesia, ¿para qué invertir tiempo y recursos enseñándoles? Si la iglesia entiende que estos niños ya son salvos, entonces ¿para qué predicarles? ¿Y para qué enseñarles el evangelio? Si la iglesia entiende que ellos como iglesia no tienen ninguna responsabilidad en esa conducta del niño, díganme ¿qué tengo que adaptarme? ¿O por qué tengo que adaptarme? Y por último, si nosotros como iglesia no estamos capacitados para identificar la necesidad que tiene esta población y para identificar esta población, entonces, ¿qué tengo que aceptar? Lo que nosotros no podemos olvidar es que Cristo murió por todos. Y Cristo quiere que todos nosotros le conozcamos, que todos nosotros aceptemos la verdad y que todos nosotros vengamos a los pies de Él con el fin de que seamos salvos. Y esto de lo que nosotros estamos hablando hoy es de salvación. La salvación de estas personas con diversidad funcional. Nosotros como iglesia fuimos llamados a lograr evangelizar, discipular y guiar hacia la vida ministerial a estas personas con diversidad funcional. Pero fíjense qué interesante lo que dice un estudio realizado por la Universidad de Boston. Este estudio se tituló Sistemas de creencias religiosas de las personas con autismo de alto funcionamiento. Y este estudio se dedicó a encuestar personas que tuvieran autismo o el síndrome de Asperger, que fueran de alto funcionamiento, o sea que estamos hablando de personas que eran doctores, que eran profesionales en sus campos, muchos de ellos eran profesores de universidad, otros tenían trabajos en su vida secular, pero que eran prósperos en lo que hacían. Eran personas que se habían logrado independizar, no en pese a su condición.
Y cuando le encuestan a esta persona, ellos se dan cuenta que estas personas tenían una tendencia hacia el ateísmo y el agnosticismo. De hecho, lo que la encuesta revela es que por cada 100 adultos altamente funcional con autismo que decía ser cristiano, 300 decían ser ateos o agnósticos. El estudio concluye diciendo que ellos le adjudican esto a que son niños que son muy concretos y no entienden conceptos que pueden ser abstractos. Y realmente nosotros no podemos negar que el Evangelio tiene ciertas características y doctrinas y enseñanzas que no hay forma de hacerlas concretas. Y que incluso para estos niños que son sumamente concretos se les hace bien difícil poder internalizar. Como por ejemplo tratar de entender una mujer que dio a luz siendo virgen, poder entender un Dios que es 3 en 1, poder entender un Jesús que es Dios 100% hombre, 100% Dios. Estos son conceptos que para niños con autismo y para adolescentes con autismo son sumamente complejos para entender. Y en la próxima charla le vamos a enseñar ya un poquito más a detalle por qué es difícil de entender y cómo le podemos enseñar a ellos a conocer a Cristo. Pero para ellos sí es verdad que estos son conceptos difíciles. Pero yo me niego a aceptar esa conclusión. Porque si yo cojo esa conclusión, tendría que decir que la culpa es de la persona que tiene la condición o el diagnóstico de TEA o algún otro diagnóstico que le haga funcionar de manera diversa. Yo creo que el problema está más dirigido a que nosotros no nos hemos adaptado para que esta gente entienda lo que es el Evangelio de Cristo y para que esta gente pueda entender lo que nosotros queremos que ellos entiendan. Ahorita vamos a ver cuán complejo puede ser para una persona con un diagnóstico de autismo el poder entender algo tan sencillo como lo es el Padre Nuestro. Y yo traeré un ejemplo de cómo se le puede enseñar el Padre Nuestro a un niño con autismo. Y la realidad es que si nosotros vamos a nuestras congregaciones, esto no se ve. Quiere decir que hay algo que podemos hacer. Yo quiero que mi hijo acepte al Señor Jesucristo. Mucha gente me pregunta por qué yo hablo de esto. Yo tengo 2 hijos con autismo. Y yo lucho para que mis hijos conozcan a Cristo, amen a Cristo y amen al Señor. Y la iglesia tiene la responsabilidad en este momento de poder atender a esta comunidad. Pero no solamente el autismo. Nosotros tenemos iglesias que tienen personas que tienen problemas de movilidad. ¿Cómo los atendemos y cómo nosotros podemos suplirle su necesidad a ellos? Para que lo que esta encuesta dice no sea una realidad más en nuestras congregaciones. Me gusta preguntar siempre lo siguiente: ¿cuántas iglesias nosotros conocemos que dentro de sus prioridades o dentro de su programa de trabajo entienden como prioritario el tener una guagua en la que puedan buscar a los hermanos de la iglesia para que la gente llegue a la congregación? Yo conozco muchas. La pregunta es, ¿cuántas de esas mismas guaguas tú has podido observar que tenga una rampa para impedido? Yo todavía no he visto ninguna. Y la pregunta es, ¿por qué nuestros hermanos que están en silla de ruedas, que los tenemos que buscar a la iglesia, a sus casas, no le podemos brindar la misma dignidad que le brindamos a los que no están en silla de ruedas? Fíjense qué interesante. Hablaba como dije al principio, con varios padres que tenían niños con diferentes condiciones. Y el sentir de todos ellos es el mismo. Yo siento una iglesia, yo como papá, yo siento una iglesia que ama a mis hijos. Yo siento hermanos que cuidan de mis hijos. Cuando hablaba con el papá del niño que tiene enanismo, me dice, los hermanos quieren a mi hijo, cuidan de mi hijo. Cuando hablaba con la persona que su esposa tiene Alzheimer, me decía, yo siento el amor de los hermanos de la iglesia cuidando y protegiendo a mi esposa, a nivel tal que cuando yo tengo que salir de la nave a hacer cualquier gestión, ellos están ahí velando por mi esposa. Pero entonces aquí va la pregunta clave: ¿de quién sentimos el amor? ¿Quién tú sientes que atiende a tu familiar? Y entonces todos concordamos en lo mismo. Nosotros sabemos que los hermanos aman, pero quisiéramos ver eso mismo de la iglesia como institución.
Una iglesia que se dé cuenta que esto está pasando y que me puede cuidar. Los problemas y las consecuencias que traen diagnósticos en nuestros familiares son innumerables. De hecho, en Puerto Rico se estima que matrimonios donde se le diagnostique a uno de sus hijos una condición neurológica, el 77% de ellos terminan divorciados aún siendo evangélicos. Porque uno de los dos no puede manejar esta realidad. Así que nosotros como iglesia tenemos mucho que podemos hacer por ello. Pero sentimos que los hermanos sí cuidan, pero queremos traer a colación que la iglesia pueda ser intencional en el cuidado de estos hermanos. Me decía el padre del niño de baja estatura, me decía, mira, pastor, la realidad es que yo siento que a la hora de suplir la necesidad, terminamos siendo nosotros los padres los que compramos las cosas que nosotros entendemos que la iglesia debería suplir. Te doy un ejemplo. La iglesia mandó a comprar 200 bancos, 200 sillas. Ninguna de esas sillas estaba adaptada para este niño de baja estatura. Digo, no, su iglesia no, es un ejemplo hipotético. No, su iglesia no hay 200 sillas. Y lo que nosotros queremos traer a la colación es que tan importantes son los 200 hermanos de estatura normal como este niño que tiene enanismo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que empezar a contemplar esto en nuestro programa y en nuestra organización. ¿Cómo yo puedo trabajar para que este niño, aunque tiene una baja estatura, se pueda sentir parte integral de nuestra congregación? Después de todo, el fin que nosotros buscamos es que estas personas se puedan integrar en la vida cotidiana de la iglesia. Póngase por un momento a pensar qué haríamos nosotros en el altar de nuestra iglesia si una persona que está en silla de ruedas quiere pertenecer al coro de nuestra iglesia, pero nuestra iglesia no tiene rampa. ¿Cómo este niño va a subir hasta el coro? Y a veces nosotros pensamos que es tan simple como que todo el mundo suba al altar y este niño se queda abajo y nosotros no lo disfrutamos. Pero la realidad es que nadie le preguntó a ese niño cómo se sintió estando fuera del grupo o excluido. Más interesante aún, pensemos por un momento a cuántos niños con síndrome Down en nuestras iglesias hemos visto bautizarse. ¿A cuántos de ellos hemos visto tomar la Santa Cena? Y posiblemente hasta hoy no nos hemos percatado que sin darnos cuenta hemos excluido a estas personas de nuestra comunidad de fe. Y lo que nosotros queremos traer con esto a colación en la tarde de hoy es que nosotros podamos entender que esta gente tiene la necesidad de amar a Cristo. Que esta gente quiere servir a Cristo. Que estos son personas que quieren y anhelan adorar a nuestro Señor. Que estos son personas que anhelan en su corazón servir dentro de la iglesia. No se lo debemos impedir. Nosotros debemos ser propicios y adaptarnos de tal manera para que estas personas puedan ser integrados a nuestra comunidad de fe. Muchas de estas personas podrán tener problemas en su movilidad, pero en todas las demás áreas de su vida son tan normales como lo somos nosotros. Posiblemente esta persona tiene problemas de comunicación, pero a la hora de la verdad analiza todos los conceptos de la iglesia igual que nosotros y te sorprendería saber que posiblemente sin decir una sola palabra es capaz de darte una escuela bíblica completa de una manera extraordinaria. Pues somos nosotros como iglesia los llamados a trabajar para que lo que dice esta encuesta no siga pasando. Para que estas personas sientan que la iglesia es el lugar que ellos necesitan llegar para conocer a Dios y aceptarle como su único y exclusivo Salvador. Así que la pregunta clave detrás de esto es, si yo logro entender y aceptar que esto es una realidad en mi iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando reconozcamos que esto es una realidad latente en nuestras congregaciones? Pues la respuesta es sencilla. Nos queda adaptarnos. El adaptarnos como iglesia no es otra cosa que un acto de amor hacia esta comunidad. El niño que nació con autismo no va a dejar de tener autismo. Podrá aprender a manejar algunas situaciones a su alrededor, pero él seguirá teniendo autismo toda su vida.
El niño que nació con enanismo no va a ser un gigante la semana que viene. Por más que él lo desee, si es que lo deseara, seguirá teniendo enanismo. La persona que no tiene piernas o que quedó inválido podrá querer caminar, pero él va a seguir llegando a la iglesia en silla de ruedas. No le podemos pedir a ellos, iglesia, que ellos cambien. Probablemente si ellos pudiesen cambiar, lo harían. Pero no pueden cambiar. Esa es su realidad. Así que en esta ecuación, si hay alguien que puede cambiar, somos nosotros. Pero la adaptación nunca va a llegar si no llega primero la aceptación del problema en nuestras congregaciones. Ok, hay derechos que los niños van a tener que aplican para la iglesia igual que aplican para cualquier otra entidad que haya en el gobierno. No obstante, debemos tener un poquito de cuidado las encuestas, cómo se hagan y a quién impactamos con las encuestas, ¿verdad? Si se va a hacer una encuesta, en el caso de nosotros buscamos personas que nos pudieran asesorar en ese proceso para que estas preguntas que nosotros vamos a hacer en la encuesta no terminen lastimando más a las personas que queremos ayudar. ¿Ves? Así que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Pero si se lograra hacer de forma correcta, yo creo que es muy bueno que nosotros como iglesia tengamos un censo de cuál es la población que atendemos, pero no nos limitemos solamente a la condición del autismo o a condiciones que son visibles. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia deberíamos estar atendiendo para poder entonces desarrollar un plan de trabajo adecuado a la comunidad a la cual servimos. Porque el evangelio es para todos. Y yo tengo que saber a qué comunidad estoy sirviendo para que yo pueda proveer el servicio que le debemos dar para que ellos puedan reconocer que Dios les está amando a través de ese servicio. Después de todo esto, no, mire, no hay forma de que nosotros hagamos nada por nadie si no es porque Dios nos permite amarlos. Yo siempre le digo a la gente, nosotros somos tan malos y tan malos como todo el que le pasó por el lado y no lo miró. La única razón para yo estar aquí hablando con ustedes, para que José Amén me llamara, para que el superintendente entienda que esto es importante, es el amor de Dios en nuestros corazones. Dios los está amando, no somos nosotros. Yo no tengo la capacidad de amar más allá que lo que Dios me permite amar. Yo siempre le digo a la iglesia lo siguiente. Me encanta, lo leí en un libro, no recuerdo ahora el escritor, y decía, Dios es amor. La Biblia no dice, Dios da amor, Dios te puede amar. No, no, Dios es el amor. Y la única razón para que nosotros podamos entender esto es que Dios está amando a estas personas para que le puedan conocer. Y eso es lo que queremos dar. Bueno, por lo que me está diciendo aquí José Amet, no hay una organización estricta en esto. Ahora sí tenemos gente que han trabajado con el tema y que estamos dispuestos a dar la mano y canalizarlo a través del distrito para poder ayudar a las iglesias. Así que si llaman a José Amet o llaman al distrito y ellos se comunican con nosotros, estamos dispuestos a estar allí. Siendo así, ¿qué nos resta decir? Iglesia, esta corta explicación o charla que podemos dar son pinceladas de lo que pudiésemos hablar de la problemática dentro de nuestras iglesias. Y va conducente simple y sencillamente a que nosotros despertemos y nos demos cuenta que hay un problema en nuestra iglesia que debemos atender. Bueno, Dios les bendiga mucho y gracias por estar con nosotros.